En esta presentación entonces daremos la segunda parte de vectores. Esto ya lo hemos visto en el video anterior, pero de pronto no alcanzó a quedar suficientemente claro. Entonces, si dos vectores son paralelos, dos vectores U y B, las respectivas componentes deben ser proporcionales. O sea, la U sub X, que es igual a 3, es proporcional o se divide entre B sub X, o sea, 3 sobre 6 debe ser la misma proporción que si se divide U sub Y entre B sub Y, o sea, 2 entre 4. Y obviamente vemos que es exactamente lo mismo, o sea, la primera proporción o razón da un medio y la segunda un medio, por tanto los vectores son paralelos. Dependencia e independencia lineal. Es fácil analizar esta imagen si se tiene claro que tres vectores en el espacio con dirección diferente son linealmente independientes, mientras que tres vectores en el plano con direcciones diferentes son linealmente dependientes y dos vectores en el plano siempre serán linealmente independientes. Para restar de un vector B1 un segundo vector B2, gráficamente o geométricamente, sencillamente se le cambia de sentido al vector B2. O sea, como podemos observar aquí, estaría B2 y el vector contrario, con sentido contrario, sería menos 2. Luego, para poderlo sumar, entonces se traslada que quede inmediatamente después de que termina, o sea, después de que termina el B2, el vector B1. Se traslada y ya procede como en la suma, sería el vector suma o el vector resultante sería este vector rojo que sería B1 menos B2. Vector unitario es otro concepto muy importante en geometría vectorial. Para obtener un vector unitario sencillamente se halla primero la magnitud y luego el valor de esa magnitud se divide entre cada una de las componentes del vector. Y ahí se obtendría el vector unitario. ¿Qué particularidad tiene ese vector? Su magnitud es 1 y tiene la misma dirección del vector original del cual se generó. Los vectores unitarios principales, fundamentales, o que forman una base canónica en R3 son I, J y K. Y su magnitud, como son vectores unitarios, siempre debe valer 1. Y la dirección de I siempre estará en la dirección X. La dirección de J en la dirección Y y la dirección de K en la dirección Z. Y el vector I siempre tendrá componentes 1, 0, 0, el de J 0, 1, 0 y K 0, 0, 1. Y obviamente como están en direcciones diferentes, son linealmente independientes. De tal manera que si se va a colocar este vector, por ejemplo, de coordenadas U sub X, U sub Y y U sub Z, en términos o como combinación lineal de los vectores I, J y K, sencillamente se halla la componente en U sub X se multiplica por I, la componente en U sub Y se multiplica por J y la componente en U sub Z por K. Colocar de esta manera o de esta, el vector es equivalente, da exactamente lo mismo. Entonces, aquí entraríamos al concepto de base vectorial. Entonces, base vectorial es el mínimo número de vectores que se necesitarían para generar todos los vectores, por ejemplo, del espacio o del plano. En el espacio se necesitan mínimo 3 vectores para generar un vector dado. Entonces, una base sería de 3 y en el plano una base sería de 2. Obviamente que si usted va a trabajar con vectores unitarios, entonces sería una base muy especial, sería la base IJK, y para R3 y para R2 sería IJ. Entonces, como un resumen de todo lo que se ha visto de bases y de combinaciones lineales, se tendría el teorema de la base. Significaría que en R2 se necesitarían mínimo de 2 vectores para generar un tercer vector W. O sea que el vector W sería la combinación lineal del primer vector más la segunda combinación lineal del segundo vector. Se sumarían las combinaciones lineales y daría cualquier vector de la base en R2. Veremos otro concepto muy importante que se va a utilizar bastante, es producto escalar
o producto interno o producto punto, que es decir lo mismo. Si usted tiene un vector U de coordenadas sus 1, sus 2, sus 3 y un vector B de coordenadas B sub 1, B sub 2, B sub 3, para hallar el producto interno o producto punto o producto escalar, sencillamente, una forma es colocar un vector debajo del otro y multiplicaría las respectivas componentes, U sub 1 por B sub 1 más U sub 2 por B sub 2 más U sub 3 por B sub 3, como aparece acá. O sea, estaría U sub 1, B sub 1, U sub 2, B sub 2, U sub n, B sub n. También otra forma de expresar producto punto es producto punto del vector U por el vector B es la magnitud de U del vector U por la magnitud del vector B por el coseno del ángulo que forman. Esta segunda forma es muy importante, nos permite hallar el ángulo entre los vectores U y B, como podemos ver acá. Si despejamos coseno de alfa, entonces tendríamos el producto punto de UB sobre la magnitud de U por B, y de ahí sacaríamos alfa es igual a coseno a la menos 1 de U punto B magnitud de U por B. Si se conocen las componentes, se puede hallar U por B y obviamente se puede hallar la magnitud de B y se puede hallar el ángulo. Es fórmula muy utilizada más adelante. Proyección vectorial de un vector sobre otro vector. Si hablamos de proyección de un vector sobre otro vector, de proyección vectorial, entonces se va a obtener otro vector. Geométricamente, ¿cómo sería? Si tenemos el vector U y lo vamos a proyectar sobre el vector B, sencillamente trazamos una perpendicular desde el final del vector U hasta el vector B. Vuelvo y digo, una perpendicular, por tanto este ángulo sería un ángulo recto. Y lo que figura como la proyección de U sobre B sería el vector rojo. En el segundo caso tendríamos la proyección de B sobre U y trazaríamos una perpendicular desde el vector B hasta el vector U, y la proyección de B sobre U sería el vector amarillo, que es diferente del anterior. Entonces, por definición, la proyección de U sobre B es el vector U punto B sobre la magnitud del vector B por B, o sea, la misma magnitud multiplicada por sí misma, y el producto punto con el vector B de coordenadas X, Y, Z. Y si hablamos de la proyección de B sobre U, entonces tendríamos el B por U en el denominador magnitud de U por magnitud de U, y en la segunda parte tendríamos entonces el vector U de coordenadas X, Y, Z. Observen una forma de aprenderse fácil esta fórmula. Si es U sobre B, el que domina en la segunda parte es el vector sobre el cual se va a hacer la proyección, en este caso B. Entonces tendríamos UB, o sea, ahí comenzaría primero B. Abajo otra vez B, se repite B, y en esta segunda parte tendríamos el vector B. Entonces observe que aparece 4 veces el vector B, 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 y aquí otra vez. En cambio, si va a ser B sobre U, la que va a aparecer 4 veces es U. U, U, U y U. Y obviamente esa proyección da un vector. Si dos vectores son perpendiculares, su producto punto debe dar 0. Su producto escalar debe, o sea, para demostrar que dos vectores son perpendiculares, su producto punto debe ser 0, o sea, A punto B debe ser igual a 0. En realidad esto debiera figurar es así. Para que A y B sean perpendiculares, su producto punto debe ser 0. Si da diferente de 0, no se da la perpendicularidad. Tendríamos otro producto muy importante, otra forma de multiplicar vectores, que es el producto cruz. Cuando se utiliza el producto cruz, entonces ya va a dar un vector. Entonces si tiene un vector de coordenadas a su 1, a su 2 y a su 3, y B sub 1, B sub 2, B sub 3, que podría ser a su X, B sub X, y a su Y y a su Z, entonces tendría
A cruz B. Pone en la primera fila de la matriz los vectores I, J y K, los vectores unitarios. Luego pondría las coordenadas del primer vector A y luego las coordenadas del vector B, ¿cierto? Y esa matriz se resuelve como hemos explicado en clase, o sea, se resuelve sencillamente tachando la primera fila, I, J y K, y luego tacha la primera columna, y correspondería al vector I, y quedaría una matriz de 2 por 2, o sea, Y1, Z1, Z2, que se resuelve de esta manera, ¿cierto? Queda de esta manera, o sea, sería I que multiplica Y1, Z2 menos Y2, Z1. En la segunda sería el vector J, teniendo en cuenta de que va negativo, menos J, que multiplica a X1, X2 menos X2, Z1. Y en la tercera parte quedaría K, que multiplica a Z1, a X1, Y2 menos Z2 menos X2, Y1, que sería lo mismo que aparece aquí, digamos, en este caso, aquí abajo, ¿cierto? Esa entonces es una forma de obtener el producto vectorial. Ahora, no olvidar que el producto vectorial siempre va a dar un vector perpendicular a los dos vectores originales o al plano determinado por el vector A y el vector B, porque el vector A y el vector B, si tienen direcciones diferentes, siempre van a determinar un plano. Esto es muy importante en la parte de planos que vamos a ver.